Hola a todos. Es muy importante conocer lo que dice la normativa para saber los objetivos que se han de alcanzar, las competencias que se han de desarrollar, los contenidos mínimos a impartir y aquellos aspectos a evaluar. Actualmente, la ley nos dice qué, pero no nos dice cómo hemos de alcanzar los objetivos, conseguir las competencias, exponer los contenidos o realizar la evaluación. Esta tarea es propia de cada profesor y ha de llevarla a cabo de la manera que considere sea mejor para sus alumnos. Obviamente, los centros tienen proyectos educativos que en ocasiones pueden limitar nuestra labor como docentes. Sin embargo, debemos intentar adaptarnos a ellos y actuar de acuerdo con nuestros principios y creencias. Tenemos una gran responsabilidad como educadores y no debemos olvidar que nuestro trabajo es fundamental en la sociedad. Hemos de tener muy presente que de una forma u otra influimos en nuestros alumnos. Por ello, en este capítulo se pretende que dispongáis de una orientación para sacar el máximo provecho a las clases de educación artística y plástica. Comencemos. Lo que dice la LOMCE con respecto a nuestra materia es: el área de educación artística comprende diversas formas de expresión y representación mediante las cuales el niño aprende, expresa y comunica distintos aspectos de su mundo interior y de la realidad exterior. De ahí que su enseñanza sea eminentemente práctica y su metodología consista básicamente en proporcionar al alumno conocimientos y claves para el desarrollo de su sentido estético y fundamentalmente herramientas y técnicas para la expresión. Y después añade: importancia de tomar contacto con esas referencias, referido a culturales ligadas a la historia de las artes, a través de conciertos, representaciones teatrales, museos, exposiciones, etc. Bien, la metodología a emplear queda a vuestra elección, pero siempre teniendo en cuenta que las enseñanzas artísticas son prácticas. No tengáis miedo de probar nuevas experiencias relacionadas con cualquier disciplina artística, pues la experiencia que viven los alumnos mientras la realizan es lo que les va a permitir expresarse, desarrollar su sentido estético y, por lo tanto, aprender. Comencemos con los objetivos. Estos deben enunciar la finalidad última de los contenidos y las actividades. Los objetivos de la etapa que se relacionan más directamente con la educación artística y plástica son los que veis en la diapositiva. Sin embargo, no se trata de plantear un listado de objetivos a modo de receta útil para los profesionales. Nuestra labor consiste en determinar algunos objetivos generales fundamentados en los procesos que intervienen en toda actividad plástica. Así, el resultado será la interrelación de varios factores, tales como la percepción, la coordinación, la apariencia, la expresión. De esta forma, podemos incluir en nuestra metodología docente acciones y actividades que consigan ampliar la capacidad perceptiva para desarrollar la sensibilidad estética, desarrollar las habilidades necesarias para que los materiales y las técnicas plásticas se conviertan en un medio de expresión, afianzar la autoexpresión y la autoestima para favorecer las representaciones plásticas. Por todo ello, no olvidéis en vuestras programaciones incluir aquellos objetivos que vosotros queréis que los estudiantes consigan con las actividades que proponéis. Eso sí, evitad incluir objetivos que ya están dentro de los de la etapa, como el trabajo en equipo o el cuidado y respeto del material, pues se sobreentiende que lo estáis trabajando de forma global durante el curso. En cuanto a las competencias, resulta más sencillo conseguir que los alumnos las desarrollen según establece el currículum si el trabajo se diseña en base a proyectos, tareas, trabajos de investigación y de experimentación, antes que de otra forma o siguiendo el libro de texto. Estas no pueden ser ajenas al alumnado, sino que deben partir de los conocimientos previos que poseen, estar dentro de un contexto de su vida, tener una aplicación fuera del entorno escolar y favorecer una posterior generalización de los aprendizajes. Por ello, es de vital importancia proyectar y seleccionar aquellas actividades cuya resolución hagan que el alumnado utilice adecuadamente todos los recursos de los cuales dispone. Nosotros también hemos de optimizar los recursos. Aunque pensemos que no tenemos otra opción, siempre la hay. He aquí algunas ideas para enseñar en competencias. Organizar el aula de forma que favorezca el trabajo en equipo. Las mesas no suelen estar fijas al suelo, movámoslas y descubramos distintas posibilidades de agrupamientos. Que el mobiliario no nos ponga límites. Plantear actividades en el exterior. Descubramos a los alumnos diferentes espacios en los que trabajar, que tengan sensación de libertad y que se expresen en distintos medios. El arte es subjetivo. Orientar pues al estudiante, pero no poner límites. Reducir nuestras intervenciones y ofrecerles el tiempo a ellos, que son los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dejar que propongan y tener en cuenta sus opiniones.
Nosotros tenemos la batuta, pero ellos los instrumentos. Vamos a escucharles y nos sorprenderemos de lo fabulosas que pueden llegar a ser sus ideas. Variar, cambiar la estructura de las sesiones, que no se esperen lo que les toca. Lograr que deseen que llegue la clase de plástica para ver qué hacen ese día es el mejor aliciente que tenemos. Emplear una metodología activa en la que descubran el conocimiento por sí mismos. Además, no solo tenemos los recursos tradicionales, estamos en el siglo XXI y nuestros alumnos han nacido en este siglo. Hay que tratarles acordes con esta circunstancia. Aprovechemos los libros, pero no dependamos de ellos. Mostrarles que en educación plástica también tienen cabida la biblioteca y el aula de informática, sobre todo como fuentes de información. Ofrecer un ritmo personalizado dentro del grupo, ya que cada alumno evoluciona de una determinada manera. Es cierto que diseñar y llevar a cabo esta forma de trabajo conlleva mucho más esfuerzo y tiempo que la forma tradicional. Sin embargo, tiene muchísimas más ventajas para los alumnos. De esta manera aprenden de todo y de todos, del maestro, de los libros, de sus compañeros y del entorno. Conseguiremos que estén mejor preparados para su vida futura. Tal y como se ha comentado en la introducción, no se ha de perder de vista el currículo escolar, porque es donde confluyen todos los aspectos que el pupilo debe conocer. Para que los alumnos adquieran los conocimientos marcados en los contenidos del currículo, es importante atender a ciertas consideraciones. Y es que la posibilidad de expresarse artísticamente les va a permitir muchas cosas. Afinar la percepción mediante la observación de la naturaleza y las formas de las obras de arte, los materiales, los colores y el espacio. Potenciar la creatividad a través del lenguaje plástico. Hagamos que conozcan los tecnicismos para que obtengan un lenguaje rico. Experimentar con diversos materiales, desde el lápiz hasta los globos, las telas, los materiales reciclados o la comida. Y también con los soportes y las herramientas. No dudéis en emplear lienzos, escuadras, reglas, piedras. Además, mientras se crea arte, se analiza y se comprende el entorno, se manipula y clasifica. Se forman obras bidimensionales, tridimensionales y audiovisuales. Se adquiere destreza, fomentando el gesto gráfico y la coordinación. Y gracias a ello, nuestros alumnos aprenden a ser, mediante estrategias de organización y clasificación, promocionando sensibilidad, colaboración, cooperación, flexibilidad, crítica y autocrítica, sintiendo el éxito al gozar las propias producciones y admirar las obras ajenas. Gracias a la educación artística se expresan vivencias y sentimientos. No todas las personas nos expresamos de la misma manera y el arte ofrece una buena forma de hacerlo. Partiendo de lo que conocemos de los niños, hemos de tener en cuenta que no podemos desvincularnos de su realidad cotidiana en el ámbito escolar. Pero ello no nos debe impedir innovar ni experimentar. Demos a los alumnos la oportunidad de crear libremente. La evaluación es un concepto muy amplio que no se basa únicamente en la valoración de los contenidos que ha aprendido el alumno. Abarca otros ámbitos, tales como la consecución de los objetivos y el alcance de las competencias. Estos aspectos no se tienen que olvidar a la hora de establecer los criterios. En el currículo se relacionan los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, pero no debéis olvidar los objetivos que vosotros mismos os habéis planteado a la hora de diseñar las actividades. Cuando establezcáis los criterios de evaluación, es importante tener en consideración los siguientes aspectos. Emplea criterios lo más objetivos posibles y procura que tus alumnos conozcan estos criterios antes de comenzar cada actividad. En educación artística y plástica es muy difícil no ser subjetivo, pero siempre intentad que los criterios valoren más el proceso que el resultado final y también que vayan más allá de lo que nos parezca bonito o feo. Cuando se redacten los criterios no se deben copiar los objetivos, sino desgranarlos para ver si realmente lo han conseguido todo. Por ejemplo, si nuestro objetivo es desarrollar la psicomotricidad fina, nuestros criterios de evaluación podrían ser: agarra bien las herramientas de dibujo, realiza trazos firmes, establece presión suficiente con la herramienta. Evita conjunciones, pues pueden dar lugar a equívocos. Si tenemos un criterio que indique limpia y recoge los utensilios empleados, se podría dar la posibilidad de que limpie, pero que no recoja, y viceversa. Por ello, aunque tengamos que escribir más ítems, es importante separarlos. Establecer una escala de consecución. Suele ser más gratificante y claro para el estudiante indicar conseguido, en desarrollo, con dificultad o palabras similares antes que una numeración de 0 a 10. En otras asignaturas también, pero en educación artística, sobre todo, los números no indican el grado de esfuerzo del estudiante ni reflejan si se han adquirido los objetivos y competencias que estábamos buscando. Habrá estudiantes que mejoren su psicomotricidad moldeando una masa, aunque el resultado final no sea espectacular.
En definitiva, cuando evaluamos, debemos ofrecer al pupilo la máxima retroalimentación posible y siempre que se pueda aportar comentarios que les permitan conocer sus fortalezas, así se mejorarán sus debilidades. Hay dos aspectos que no le pueden faltar a un educador artístico, y estos son la motivación y la creatividad. La motivación proviene de la observación del proceso creativo infantil. Diversos estudios relacionados con la neurociencia afirman que la satisfacción con la que el niño se integra y realiza las experiencias plásticas depende en gran medida de la capacidad de sugerencia con la que el maestro prepara las actividades. Por tanto, la motivación forma parte del proceso didáctico de la expresión plástica y precisa de una atención y programación adecuadas. A partir de una buena actitud creadora, generamos la posibilidad de que el pupilo se desarrolle en un ambiente en el que toda su capacidad creadora pueda volcarse en sus experiencias plásticas. Hemos de expresar nuestra creatividad, de tal manera que los alumnos la perciban. Un maestro que nunca haya experimentado un proceso de creación plástica no puede comprender el tipo de reflexión que se produce en tal expresión. De ahí la importancia de esta asignatura en vuestros estudios de grado. El conocimiento de materiales y técnicas es necesario para ofrecer recursos a los estudiantes. El material y la expresión plástica han de formar un todo y es fundamental que vayan precedidos de un adecuado planteamiento didáctico. Olvidad hacer clásico pinta y colorea y lanzaros a experimentar. A la hora de decidir qué tipo de actividades vais a realizar es necesaria una buena planificación. El primer paso será determinar si se trata de una actividad exclusiva del área de plástica o bien de una tarea enmarcada en otras materias. El diseño, en uno u otro caso, pasará por establecer de manera correcta objetivos, contenidos y competencias. La temporalización, por su parte, ha de ser correcta. La carencia de continuidad en el planteamiento de las actividades impide un correcto desarrollo evolutivo en la expresión de los alumnos. Del mismo modo, hemos de respetar los ritmos de los estudiantes. Cuando ellos consideren que han terminado un trabajo, permitirles cerrar. Cuando piensen que aún les queda parte por hacer, permitidles terminar. La creación artística conlleva paciencia, aspecto fundamental a la hora de trabajar con los niños. Todo diseño de actividad irá acompañado de una correcta distribución de los espacios. No olvidemos que los pupilos pasan gran parte de su tiempo en el aula. Esta debe ser un reflejo de sus necesidades, de las propuestas del maestro y de los proyectos que se estén llevando a cabo. Pero sobre todo, lo que debe representar el aula es el universo infantil, de forma que ellos se sientan cómodos y a gusto en un ambiente agradable y acogedor. Como hemos comentado anteriormente, aunque de forma general se emplee el aula asignada, hemos de contar con otras posibilidades a la hora de impartir nuestras clases. En espacios como el patio o las aulas multiusos se pueden realizar actividades plásticas que requieran dimensiones mayores o características específicas. Ejemplo de ello son los grandes murales, el montaje de construcciones, los juegos, los laberintos. Para terminar, las excursiones suelen ser una magnífica motivación para los niños y podemos aprovechar estos momentos en los que los pupilos experimenten lo que ven. Los museos son lugares excelentes para apreciar el arte y desarrollar el sentido crítico. No lo olvidéis. Bueno, la docencia es una de las profesiones más vocacionales que existen. Si somos profesores es porque algo en nuestro interior nos dice que queremos ayudar, enseñar, educar y, en definitiva, mejorar a las personas. No limitemos esa vocación, no seamos nosotros mismos los primeros en ponernos obstáculos y luchemos por ofrecer todo nuestro potencial. A modo de conclusiones, podremos decir que los objetivos son el primer paso a la hora de enseñar y para que su labor resulte efectiva han de ser coherentes con la edad, la materia y la realidad. Mediante las competencias preparamos a los alumnos para su vida diaria y futura. Empleémoslas como tal y no olvidemos que una competencia se consigue mediante la relación de varias disciplinas. Los contenidos no son los que vienen en los libros, son los que establece el currículo. Y nosotros como profesores elegimos de qué manera los transmitimos a los alumnos, que no se nos olvide. Los trabajamos con niños. Ellos son creativos. Ellos tienen disposición y motivación para llevar a cabo lo que les propongamos. Nos sorprenderíamos de lo que son capaces de conseguir, así que no temáis e imaginad, cread, probad. Que el espacio no os impida llevar a cabo vuestra labor. Pensad y seguro que se os ocurre una manera de desarrollar vuestras acciones de forma ordenada y precisa. La evaluación ha de estar en consonancia con todos los puntos anteriores. Esta no es igual para cada alumno porque cada alumno es diferente. Además, si trabajamos por objetivos y competencias, estos también han de ser evaluados. Recordemos que no solo los contenidos son importantes. Para finalizar, y por si en algún momento tenéis dudas acerca del planteamiento de vuestras enseñanzas, os dejo unos extractos de la LOMCE. Seguimos.